y cómo verifica ASFI o cómo verifica el Estado que se mantengan las proporciones y los volúmenes de colocación o los porcentajes de colocación que se exigen. La respuesta es bastante práctica, ¿no? En el sentido de que ASFI lo que va a hacer es verificar a través de la gestión contable y de esta forma acreditar que los recursos destinados a su cartera de inversiones o a su cartera de colocaciones están siendo direccionados al sector que deban ser direccionados, ¿no? Y que se esté propiciando mes a mes las colocaciones correspondientes dentro del mercado. O sea, lo que pasa es de que las entidades financieras previsionan todo lo que involucra la colocación de créditos. No es cuestión de ir aprobando y aprobando los créditos a medida que se solicitan y punto, sino que también tiene que tomarse las previsiones en cuanto a gestión de riesgos. Eso denota que eventualmente se determinan sus políticas prudenciales o sus políticas de marco prudencial para las colocaciones correspondientes. Y es así que mes a mes se tiene cuánto porcentaje se tiene previsto colocar en el sector productivo, ¿no? Ya sea mediante créditos a pequeñas y medianas empresas, créditos al sector agrícola, agropecuario, al sector ganadero, al sector forestal o a los servicios auxiliares o actividades comerciales auxiliares a dichos sectores. Una vez que han acreditado que los montos previstos de manera mensual o los porcentajes de cartera que debían haber sido colocados han sido alcanzados, entonces recién se autoriza la colocación de otros servicios, ¿no? El que puedan destinar la otra parte de su cartera a colocación de créditos a empresas grandes, a créditos consumo, créditos comerciales, como una medida también de diversificación del riesgo, entendiendo que si bien por ley y por mandato constitucional tenemos que darle mayor énfasis a los sectores productivos, son casualmente también los sectores que comprometen mayor riesgo en cuanto a sus operaciones, ¿no? En el sector, por ejemplo, ganadero, si se propicia, como en años pasados, una inundación como la que tuvo el Beni hace algunos años, pues sabemos que la afectación a la labor ganadera es altísima, razón por la cual pues es algo que a veces escapa del control del propio ganadero y peor de la entidad de intermediación financiera y da lugar a reprogramaciones de créditos, créditos que se declaran insolventes o deudores que se declaran insolventes y que entran incluso en la categoría de créditos castigados porque ya es casi imposible recuperar los capitales otorgados. Entonces, siempre para ello se prevé esta salvedad de que por norma los bancos PYME, igual las IFDs y también las experiencias de banca comunal, las que lleguen a existir, pueden diversificar sus operaciones con el objeto de gestionar de manera propicia el riesgo. Es por ello que no se les limita la posibilidad de llevar a cabo otras operaciones, sobre todo con empresas grandes o con distintos tipos de colocaciones, ¿no? Sobre todo la diferencia entre créditos productivos destinados a los sectores a los que deben brindar atención preferencial versus los créditos comerciales, consumo, vivienda y otros que también pueden ser parte de las actividades de dicha entidad. Doctor, perdón, antes de pasar, no me queda claro todavía la diferencia de banco pyme y banco Banco múltiple. múltiple, exacto. Sí, Ya, por favor, no me podría decir. claro que sí, con todo gusto. En el caso del banco PYME, la diferencia fundamental es de que tiene esa obligación de demostrar porcentajes y volúmenes de colocación destinados a los sectores identificados. En el caso de un banco múltiple no existe tal restricción, no existe tal obligación. El banco múltiple puede colocar créditos a empresas, a personas naturales, créditos cuyo destino sea el consumo o cuyo destino pueda ser muy, pero muy variado, ¿no? Dentro de las diferentes categorías de créditos que ahora se reconocen en la legislación vigente, en el caso concreto la ley de servicios financieros. Mientras que el banco PYME sí se encuentra por lo menos direccionado o condicionado
a dar soporte preferencial a los sectores identificados. Recién cuando ha logrado acreditar que ha dado cobertura a los volúmenes o proporción señalada por el Estado, podrá llevar a cabo otras operaciones a favor de otros sectores, ¿no? Pero siempre y cuando haya acreditado tal circunstancia. Si no Y ha... doctor, Dime. respecto a las empresas pequeñas y medianas, ¿cómo se determina el valor de, o sea, el tamaño de una empresa como para que pueda intervenir una pyme o un palco el multi, que no El me acuerdo banco cómo era? múltiple. En Sí. realidad, el banco múltiple también puede prestar dinero o puede realizar operaciones con pymes. Es indistinto, ¿no? El banco múltiple está autorizado para llevar a cabo prácticamente todas las operaciones que permite la ley de servicios financieros, acorde a los niveles de garantía y políticas de prudencia y gestión de riesgo que se exigen para cada entidad, ¿no? Ahora, en el caso del banco PYME, si bien tiene un énfasis en el sector PYME, no inhibe el hecho de que pueda realizar otras operaciones. Ahora, ¿cómo elegir a una PYME y cómo determinar si esta es o no elegible para operaciones, sea con un banco múltiple o con un banco PYME? Va ligado primero a su nivel de solvencia y su nivel de liquidez de manera genérica para cualquier entidad financiera que trabaje con ellos. Y en el caso de los bancos PYME entran en juego esas listas azules que elaboraba el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ya hace casi un año que ha dejado de elaborarlas, ¿no? Llamaba también la atención, como les manifesté en el caso del BDP, que estas listas se volvían a emplear o se convertían en circunstancias más comunes cuando estábamos cercanos a procesos electorales, razón por la cual se manifestaba precisamente la indignación y la molestia porque se manejaron bajo un criterio más político antes que realmente un criterio financiero y técnico de determinación de niveles de garantía. No, la pyme, indistintamente, puede recurrir tanto a un banco múltiple como a un banco pyme, como también inclusive a las otras formas de financiación. No significa que solo puedan ser financiadas por los bancos pyme. La restricción o la limitante solo se aplica a la entidad, en este caso, al banco, ¿no? El banco pyme, si bien puede realizar operaciones a mercado abierto, previamente debe verificar que le está dando mayor énfasis o preferencia al sector pyme, ¿no? Esa es la razón por la cual reciben esa denominación. Fuera del hecho de que la mayoría de los bancos pyme, por no decir todos, que tenemos funcionando en el país, Banco Pyme de la Comunidad, Banco Pyme Fácil, Banco Pyme Ecofuturo, eran antes fondos financieros privados, ¿no? Que precisamente su razón de existir en la antigua ley de en la antigua ley de bancos, la 1488, se concentraba también al sector productivo, fomento del sector productivo, porque además aquí entra en juego la otra diferencia que podemos apreciar en el banco pyme. A diferencia del banco múltiple, el banco pyme cuando coloca un crédito tiene la obligación de brindar soporte y capacitación técnica al destinatario del mismo. Esto para favorecer que el empleo de los capitales a los cuales accede vayan a ser optimizados, porque en última instancia también esto favorece al propio banco, logrando que la recuperación o el retorno de sus créditos sea un tanto más efectiva, ¿no? Que esa es la otra razón por la cual también adoptan esta figura de banco PYME. En el caso de los bancos múltiple, no siempre va aparejada esta salvedad, a menos que abran su departamento de financiación PYME, como ha ocurrido con el Banco Sol, o el Banco Económico, con el propio Banco Nacional, que tienen una división específica dentro de la cartera de colocaciones que destinan al sector PYME o al sector productivo, ¿no? Y que también asume esa responsabilidad de capacitación técnica. Gracias, doctor. No hay de qué, no sé si Gracias, tienes doctor. otra pregunta.
La verdad, yo una chiquitita, en el caso de que se haga esta verificación trimestral, creo que nos había dicho de las colocaciones, y se verifique que no hay entonces el porcentaje de colocaciones adecuado, se quita me imagino se quita la autorización de realizar colocaciones a empresas grandes o empresas diferentes del sector PYME. Primero, y de paso también se puede abrir un proceso administrativo o sancionador por incumplimiento de las disposiciones legales en vigencia, que puede en algunos casos llegar inclusive a una suspensión temporal de actividades, no solamente para el sector de grandes empresas u otros sectores de mercado abierto, sino inclusive del propio sector PYME, ¿no? Del sector al que deben dar preferencia, como una suerte de castigo, si quieren, a la entidad financiera por no haber cumplido con las determinaciones previstas en la ley, en la reglamentación y en las determinaciones adoptadas por gobierno central, concretamente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya, perfecto. Y por ejemplo, en el caso de este momento hay como que una crisis, entre comillas, económica bastante fuerte, ¿no? Y se supone que en este momento confiar en que las pequeñas, medianas empresas, sobre todo las microempresas, puedan cumplir con créditos es, me imagino, bastante complejo. Entonces, yo me imagino que los bancos PYME no han debido estar dando niveles muy altos de colocaciones, pero entonces, ¿ASFI considera esto como una excepción o es que simplemente tienen que dejar de trabajar los bancos PYME? Lo está manejando como una excepción, no está exigiendo el cumplimiento de colocaciones de cartera, precisamente por la reducción de pagos en cuanto al cumplimiento por parte de los prestatarios, ¿no? El cumplimiento por parte de las pymes. Y se respalda la condición o la postura del banco de poder diversificar inclusive a otros sectores en el diferimiento de pagos que ha sido determinado por la ley que veíamos la anterior clase, hace unas 2 semanas aproximadamente, ¿no? Porque efectivamente por lo que está aconteciendo en nuestro país con respecto al coronavirus y el efecto negativo en términos económico-financieros, las entidades bancarias, sobre todo las PYME, no están teniendo el nivel de colocación que antes tenían. Irónicamente, también hay nuevos sectores que tocan las puertas de los bancos, no solo bancos PYME, bancos en general o entidades financieras en general, ¿no? Respecto a los nuevos emprendimientos. Pero aún así, tiene que subclasificarse dichos emprendimientos porque la mayor parte de ellos son de carácter comercial, que no son el destino principal de financiación de un banco PYME, ¿no? Los emprendimientos netamente comerciales, a menos que se los maneje ya formalmente como una pequeña y mediana empresa con la constitución comercial correspondiente, los registros como empresa unipersonal ante Fundempresa y otros aspectos que le brinden formalidad. Si no tiene dicha formalidad, pues entonces también escapa de los sujetos elegibles que puede manejar un banco PYME. En este momento, los bancos PYME en el país están pasando por severas dificultades en términos de colocación, en términos de la recuperación de créditos e inclusive en el tema de captaciones, ¿no? Porque la gente opta más por empresas o bancos más grandes, ¿no? Como son el caso de los bancos múltiples, sobre todo los bancos tradicionales, ¿no? Nos referimos al Banco Nacional, el Banco Sol, el Banco Unión en alguna medida, y lo propio Visa, Económico y otros, antes que los bancos PYME. Gracias, Esther. Disculpe. No, con todo gusto, claro que sí. Vemos entonces cómo este tipo de entidades atraviesan una serie de dificultades, no solo por el propio giro o destino de sus actividades conforme a ley, sino también por las circunstancias en las que nos encontramos. Ahora, otra entidad de intermediación financiera que reviste importancia dentro de nuestra estructura, de lo que es el sistema o la composición del sistema, son las cooperativas de ahorro y crédito, que de acuerdo al artículo 238 pueden constituirse bajo la forma jurídica de una sociedad cooperativa. O sea, ya no van a regirse por el Código de Comercio, sino por la Ley de Sociedades Cooperativas o la Ley General de Cooperativas,
que determinan su estructura y que adopten además un régimen de responsabilidad limitada sujeta a los aportes cooperativistas, ¿no? A los aportes que los socios hacen para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de dicha entidad. Entendiendo además que en el caso de las sociedades cooperativas se encuentran circunscritas a dos categorías, las cooperativas abiertas y las cooperativas cerradas, ¿no? Con las particularidades que vamos a notar enseguida. Para la obtención de su personería jurídica, las cooperativas, tanto abiertas como cerradas, deben contar con una aprobación previa de su proyecto de constitución por parte de la Autoridad del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero. Como bien habíamos anotado la semana pasada, cuando se trata de la constitución de una EIF, de una entidad de intermediación financiera, esto casi de defecto para todas, se abren tres etapas claramente diferenciadas. La primera etapa, que es precisamente la que estamos efectuando. La segunda etapa, la segunda práctica que vamos a llevar a cabo, pero ya de forma grupal. Y una tercera etapa financiera. Pero estas aplican para las siguientes entidades. Por eso vamos a trazar una pequeña diferencia al respecto. Cuando se trata de entidades como bancos, entidades financieras de vivienda, IFDs, porque luego vamos a hablar de banca comunal, se tiene que seguir estas etapas, ¿no? La primera etapa, que es la que estamos efectuando en la práctica, que es de autorización de constitución, que básicamente es solicitar a ASFI el visto bueno para que puedan constituirse comercialmente, porque no existen todavía bajo un enfoque comercial. Entonces, en este caso hay que demostrar que la estructura, que los servicios y las operaciones financieras pueden ser posibles y además benéficas para el sistema. Para eso buscamos la autorización previa por parte de ASFI, que se va a manifestar a través de su resolución administrativa o, si quieren, resolución ejecutiva, como la denominan actualmente, que les otorga el permiso de constitución, o si quieren, la autorización para que puedan continuar su trámite de constitución. Ese trámite de constitución va a concentrarse en una segunda etapa del procedimiento, que ya es de régimen comercial y que se efectiviza ante Fundempresa, que en este caso lo que se va a hacer es formalizar la constitución de la sociedad anónima que va a llevar a cabo las labores de intermediación financiera y que se va a acreditar mediante la obtención de su matrícula de comercio, dando cumplimiento a lo descrito en el Código de Comercio, así como la Ley de Servicios Financieros, la Ley 393. Una vez hecho esto y constatada su constitución comercial, ingresamos a la tercera y última etapa para bancos, para entidades de intermediación financiera o entidades financieras de vivienda o las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, en lo que concierne ya a una etapa nuevamente de corte financiero, que es la que se desarrolla para la obtención de su licencia de funcionamiento, que de todas formas se va a tramitar ante ASFI, ¿no? Ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano. En esta etapa, sobre todo, se va a verificar que lo indicado en la primera etapa, el hecho de que puedan llevar a cabo servicios de intermediación financiera, puede ser efectivo y que comience a operar. Para que ello ocurra, se van a propiciar inspecciones, verificaciones in situ por parte de ASFI, la correspondiente
verificación de contratos con cámaras de compensación, con empresas de administración de tarjetas, con empresas de material monetario, etcétera, etcétera, para demostrar que la entidad de intermediación financiera está lista para desarrollar operaciones dentro del mercado. O sea, mercado abierto o mercado ya de inversiones, ¿no? Dependiendo la modalidad. Esta es la particularidad que aplica para bancos, para EFB, para IFDs, ¿no? Para entidades financieras de vivienda y para instituciones financieras de desarrollo. Cuando se trata de sociedades cooperativas, el cambio se da en esta segunda etapa. En la segunda etapa ya no se efectiviza un registro ante Fundempresa, sino que nos vamos a un procedimiento ante otra reguladora, ¿no? En la primera etapa es idéntica. Tenemos que buscar el permiso de constitución o el permiso o la autorización de constitución. En la segunda etapa ya denota la posibilidad de obtener y ratificar su personalidad jurídica ante la AFCOP, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Sociedades Cooperativas, que además desarrolla su labor o desarrolla su trabajo de reguladora en coordinación con la CONCOBOL, con la Confederación de Sociedades Cooperativas de Bolivia, quienes van a constatar ambos el cumplimiento de los principios cooperativistas de parte de la nueva sociedad. Esto bajo la premisa o bajo el aspecto de que deba demostrarse, por ejemplo, que se están llevando a cabo los cursos de cooperativismo, la aplicación e implementación de los principios probos de Rockdale, de los primeros cooperativistas en el mundo, etc. Que eso tiene una connotación más de régimen cooperativista y sujeto a las previsiones de la ley de sociedades cooperativas. Una vez que se ha acreditado aquello y que se ratifica la personalidad jurídica de la nueva sociedad, en este caso cooperativa de ahorro y crédito abierta o cerrada, se vuelve a el trámite de licencia de funcionamiento. Pero esto con la salvedad de que dicho trámite tiene que ser efectivizado por las cooperativas de ahorro y crédito que se tengan la categoría de ser cooperativas abiertas. Eso significa que van a realizar operaciones a mercado abierto, en otras palabras, dirigidas a sus socios y a terceros, que no necesariamente son considerados socios, a diferencia de las sociedades de ahorro y crédito, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas, que solo pueden realizar operaciones destinadas a sus socios y no a terceras personas, ¿no? Por eso en el tema ya de la licencia de funcionamiento se ratifica más bajo un esquema de verificación de si van a llevar a cabo o no operaciones a mercado abierto o si van a concentrarse en operaciones de cuyo destino sean solo los socios de la cooperativa, ¿no? Que esta es un poco la variante en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Respecto a las funciones o las labores ejercitadas por los dos reguladores, ASFI por un lado y la AFCOP por otra. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto antes de que avancemos un poco más. En la etapa 3, cambia también la licencia de funcionamiento, aparte a la ASFI y a la CAC o solo a una. Eso no entendí muy bien. Ya, perfecto. En el caso de la licencia de funcionamiento, siempre te la va a otorgar ASFI, ¿no? La diferencia es de que en este caso, ASFI la va a conceder, ASFI concede la licencia solo a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas. Vamos a poner entero. Cooperativas de
ahorro y crédito que tengan la categoría de ser abiertas, ¿no? A las cerradas no requiere licencia de funcionamiento. Las cerradas basta con que se hayan autorizado en un principio, constituido de forma correspondiente y que se encuentran, por lo tanto, luego circunscritas a fiscalización por parte de la AFCOP y eventualmente por parte de ASFI. ¿Por qué digo eventualmente? Porque el volumen de operaciones de ese tipo de sociedades cooperativas es pequeña. No estamos hablando de la cooperativa de ahorro y crédito de Comteco, la cooperativa de ahorro y crédito que se tiene en ELFEC o se tenía en ELFEC, ahora parece que va a volver con el tema de la devolución de las acciones, ¿no? De ELFEC hacia Luz del Valle, hacia Comteco y los otros, y los trabajadores de la empresa. Entonces, en este caso, son cooperativas donde el destino de sus operaciones o el destino de sus recursos van a ser siempre los propios socios. ¿No? No pueden colocar créditos o realizar operaciones con otros individuos que no tengan relación de socio respecto a la cooperativa, ¿no? Y esto se acredita mediante los certificados de aportación que son avalados por la AFCOP y por la CONCOBOL. Gracias, doctor. No hay de qué. Perfecto, entonces volvamos a las diapositivas. Permítanme un instante que volvamos a la presentación. Ahora sí. En este caso, las sociedades cooperativas entonces están circunscritas a una serie de reglas. Primero, el hecho de que las cooperativas se van a constituir de dos maneras. O es abierta o es societaria. En el caso de la cooperativa de ahorro y crédito abierta, se encuentra autorizada para realizar las operaciones de intermediación, tanto con sus socios cooperativistas como el público en general, excepto ciertas operaciones activas que solo podrían ser realizadas únicamente con sus socios, dependiendo las determinaciones que adopte el regulador financiero al momento de verificar la autorización de constitución y otorgar la licencia de funcionamiento a sus socios, como es el caso, por ejemplo, de brindar los servicios de depósito a plazo fijo o eventualmente apertura de cuentas con soporte de tarjeta, tanto tarjeta de débito como eventualmente tarjeta de crédito. A la fecha, prácticamente ninguna de nuestras sociedades cooperativas en el país te otorga tarjeta de crédito, pero sí te pueden brindar tarjeta de débito. No todas ellas, pero sí varios, ¿no? En el caso concreto de San Pedro, San Antonio, acá en Cochabamba, la Jesús Nazareno en Santa Cruz, que sí tienen autorizado el servicio de emisión de tarjeta de débito ligada a sus cajas de ahorro, ¿no? E incluso muchas cooperativas tienen limitada la posibilidad de constituir o abrir cuentas corrientes, ya que para la apertura de cuentas corrientes, como además comprometen comúnmente volúmenes de efectivo mucho más altos, pues hay también un nivel de riesgo mayor, razón por la cual solo puede constituirse o desarrollarse esa operación en el caso de cooperativas abiertas y que acrediten además que tengan los respaldos y garantías correspondientes. En el caso de la cooperativa de ahorro y crédito societaria o cerrada, como también la denominamos, o de vínculo laboral, puede ser aquella autorizada para realizar operaciones de intermediación financiera exclusivamente con sus socios. Pero aquí hay una variante bien interesante que podemos identificar en el caso de este tipo de sociedades cooperativas, sobre todo las societarias o cerradas. Así como denotamos que hay dos tipos de cooperativas financieras, la Ley de Servicios Financieros y la propia teoría respecto a las sociedades cooperativas nos hace referencia a una clasificación de sociedades cooperativas atendiendo a diversos objetos y que se traducen en diferentes facetas en dichas entidades, ¿no? Tenemos a la típica sociedad cooperativa que se fundamenta, lo vamos a manejar como sociedad cooperativa,
que se fundamenta en lo que es la ayuda mutua. Y en este caso, este tipo de sociedades cooperativas pueden estructurarse bajo la faceta de, lo voy a poner abreviado, sociedades cooperativas de producción, sociedades cooperativas de servicios, caso concreto Comteco por si acaso. De la misma forma tenemos a las sociedades cooperativas de compras por mayor, para luego procesar o proceder a las ventas por menor, ¿no? Para ventas por menor, esto para beneficio de sus socios y eventualmente de terceros. A los socios se les vende al costo y a terceros se les puede vender con una ligera ganancia. Después también tenemos a las sociedades cooperativas de vínculo laboral. También puede darse las sociedades cooperativas con objeto educativo y así sucesivamente, una larga lista. La salvedad está dada porque dentro de cualquiera de estas sociedades cooperativas pueden desarrollarse objetivos específicos como los que hemos indicado, producción, servicios, compras, vínculo laboral para soporte de derechos laborales, etcétera, como también pueden desarrollar circunstancias mixtas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las sociedades de vínculo laboral y las de servicios, como es el caso de Comteco? Su objeto principal va ligado al desarrollo de los derechos y obligaciones de orden laboral, pero además añaden un objeto secundario, o un objetivo secundario en realidad, que puede ser de orden financiero, como acontece, por ejemplo, con Comteco. Comteco tiene una cooperativa de vínculo laboral. Todos los trabajadores de Comteco son a la vez socios de la cooperativa de trabajadores de Comteco, que busca, por ejemplo, favorecer ciertos derechos y beneficios de orden laboral, aparte de tener su mutual o su venta de productos, etc. Y además tienen un objetivo secundario de orden financiero para la colocación de créditos solo a sus socios, teniendo como garantía de dichos créditos a su sueldo o remuneración mensual. Lo que ha permitido también establecer topes de financiación. Que en el caso de la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de vínculo societario o cerrada de Comteco, ellos pueden sacar hasta o solicitar hasta $15,000 con la garantía simple de sus sueldos, ¿no? Y la antigüedad que tienen dentro de la empresa, entendiendo que hay un vínculo laboral que ya les hace gozar de cierta estabilidad. También podríamos encontrar esto en las sociedades cooperativas de producción. Un ejemplo concreto lo tenemos en Coprole. Coprole es la cooperativa de productores de leche, que fuera de brindar soporte técnico, capacitación para la producción y comercialización de leche y sus derivados, los derivados lácteos, así como también el hecho de poder negociar con PIL, con Vigor o con cualquiera de las empresas que acopian la leche para producción, tiene también una división financiera. Tiene un departamento para financiación de los propios productores de leche. La garantía, la producción. Y así podemos ubicar varios ejemplos a lo largo y ancho del país de instituciones cooperativas cuyo destino principal u objeto principal no es el de brindar servicios financieros, pero eventualmente vieron por conveniente, además que fue una decisión de sus propios socios, el poder incluir estos servicios, pero solo a quienes integran la cooperativa, en la condición de socios, entendiendo que para ello tendrán que cumplirse ciertas condiciones.
Yo, por ejemplo, no podría ser parte de Coprole porque no soy productor de leche. No tengo ni siquiera pues, el ganado ni nada por el estilo como para poder acreditar aquella circunstancia. Pero si tuviera mi ganado vacuno y eventualmente estuviera dentro del volumen de producción que se entrega a PIL, a Vigor o a cualquiera de las otras comercializadoras o de las empresas de producción, pues entonces sí puedo afiliarme a Coprole y ser beneficiado no solo con la capacitación y servicio técnico, sino también la posibilidad de acceder a recursos financieros, ¿no? Recursos para mi financiación de operaciones y mi desarrollo como productor lácteo o productor de leche. Y lo mismo en otras áreas en particular. ¿No? En el caso de Elfec, por ejemplo, es también una cooperativa de servicios, o tiene, mejor dicho, una cooperativa de servicios para sus trabajadores que se vincula a lo que es Integra y de la misma forma, pues la posibilidad de recurrir a créditos internamente, ¿no? También con la garantía de sus propios sueldos. A esas conocemos comúnmente como cooperativas de ahorro y crédito cerradas o de vínculo societario o de vínculo laboral, ¿no? Cuya actividad principal no es la de intermediación financiera, pero sí efectivizan una suerte de servicio para acceso a mecanismos de financiación, para la otorgación de créditos dirigidos a sus asociados, ¿no? Sus cooperativistas asociados. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre ese punto antes de que volvamos a la presentación. Creo que no, doctor, gracias. Perfecto. Vamos a volver a la diapositiva entonces. Por eso esa diferencia entre las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, las que sí van a poder desarrollar operaciones con el público en general, versus las cooperativas de ahorro y crédito societaria o societarias o de vínculo laboral o de vínculo social, que solo pueden realizar operaciones financieras como complemento de la labor que efectivizan frente a sus propios socios. Sin embargo, las cooperativas de ahorro y crédito, que inicialmente eran cooperativas societarias o cooperativas de vínculo cerrado, pueden convertirse en cooperativas abiertas, siempre y cuando lleven a cabo un proceso de conversión y de transformación o adecuación, en realidad es el término manejado por ASFI, para acreditar que se encuentran habilitadas y listas para llevar a cabo operaciones a mercado abierto, ¿no? Y dirigir dichas operaciones al público en general y ya no solo a sus socios cooperativistas, ¿no? Esta es una salvedad que reconoce la Ley de Servicios Financieros a favor de este tipo de sociedades cooperativas. Veamos ahora a las EFV, las entidades financieras de vivienda. La característica principal de este tipo de entidades es su destino específico para financiación. Aquí sí se propició un cambio bastante trascendental porque las entidades que hoy denominamos EFV o entidad financiera de vivienda eran las antiguas mutuales, entendiendo que muy poco se ha avanzado en cuanto a regulación respecto a mutuales en nuestro país, incluso en la nueva ley de sociedades cooperativas se contempla solamente algunos pequeños aspectos, lo que denota que muchas veces se confunda lo que es una mutual con lo que es una cooperativa, ¿no? Entendiendo que la mutual pudiera llevar a cabo las mismas operaciones que una sociedad cooperativa. La Ley de Servicios Financieros tuvo por objeto el poder identificar de mejor manera a las mutuales, cambiando su denominación a entidad financiera de vivienda y especializándolas en préstamos para adquisición de vivienda, proyectos de construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar, compra de terrenos cuyo objeto sea la construcción de una vivienda, refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas ya construidas, tanto en régimen general como en propiedad horizontal, y el otorgamiento de microcrédito para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, cuando en la misma ubicación el deudor o el destinatario del crédito vaya a cubrir su necesidad
habitacional, así como también el desarrollo de algún emprendimiento comercial que le permita su subsistencia, siempre y cuando pues vaya ligado siempre a un régimen habitacional, que se extiende en este caso también a créditos para arrendamiento financiero habitacional o, si gustan, bajo términos más comunes, leasing, ¿no? El desarrollo de operaciones de leasing o arrendamiento financiero. A la fecha, muy pocas EFBs y mucho peor antes en el tema de las mutuales han llevado a cabo labores de arrendamiento financiero. Estas casi siempre se han concentrado en actividades que desarrollan los bancos múltiples y eventualmente los grupos financieros que se conforman bajo la estructura de dichos bancos, como es el caso de la división de leasing del Banco Nacional y la división de leasing del Banco Visa, por señalar algunos de los ejemplos. En todo caso, las mutuales antes colocaban créditos consumo, créditos comerciales, créditos productivos, créditos a pequeña y mediana empresa, a personas naturales, eventualmente a personas colectivas fuera de la categoría de pequeña y mediana, a grandes empresas, como aconteció, por ejemplo, con la promotora y otras mutuales en nuestra ciudad. En el momento que se promulga la ley 393, prácticamente todas esas operaciones tenían que liquidarse. O sea, tenían que llegarse al trance de su liquidación total, el cumplimiento de los plazos para el pago de los créditos o su ejecución por vía judicial, pero después ya no podían colocar créditos de esta naturaleza. Razón por la cual la diversificación que antes se identificaba en las mutuales cayó casi por completo, ¿no? Hoy tienen que darle solo destino a créditos de vivienda. Los otros créditos que eventualmente todavía se tienen ante entidades como la promotora, lo que era Mutual Guapay, ahora entidad financiera de vivienda, y otras a lo largo y ancho del país, siempre y cuando no sean créditos de vivienda, implica que son créditos que ya se colocaron antes de la vigencia de la ley 393 y que están a la espera de ser culminados o a la espera de que estos se liquiden en su totalidad, ¿no? Ya que de aquí en lo sucesivo, en aplicación precisamente de la ley, ya no van a poder colocar créditos cuyo destino o cuya operación sea distinta a las identificadas en la normativa de nuestro país, ¿no? Esta circunstancia ha sido bastante observada y criticada por parte de las microfinancieras que aglutinan a las mutuales, ya que en gran medida se las ha restringido en base a sus operaciones, las operaciones que antes realizaban, lo que ha significado una afectación de sus intereses como entidades de intermediación, ¿no? Pero terminó imponiéndose el estafa, ¿no? Actualmente las EFBs o EFVs tienen que destinar sus créditos de manera exclusiva a sector vivienda, en las categorías descritas en el artículo 247. Ahora, como se trata de entidades muy particulares, porque van a ser entidades que migran de las antiguas mutuales, o si eventualmente se constituye una EFV, una nueva, esta debe hacerse mediante una escritura pública constitutiva, entendiendo que su personalidad se va a adquirir con la inscripción respectiva en el registro de comercio. Pero aquí surge una discusión. No son sociedades comerciales, son entidades de vivienda. Son entidades que supuestamente van aparejadas a un criterio de ayuda y cooperación mutua y no necesariamente a los cánones que involucran una sociedad comercial en términos de generación de lucro y generación de dividendos. Razón por la cual surge todavía un vacío o una incertidumbre muy alta respecto a las condiciones actuales para constitución de una EFV. La mayor parte de las empresas que tenemos de esta categoría eran antiguamente mutuales que han decidido continuar en el mercado adoptando la figura de entidad financiera de vivienda, ya que muchas también decidieron cerrar o transformarse a banco PYME,
para mantener todavía el volumen de operaciones que realizaban, que se encontraba diversificado y no solo concentrado en créditos vinculados a vivienda. La entidad que de todas formas decida mantenerse bajo ese criterio o constituirse como una nueva EFV deberá incluir en su denominación social las palabras entidad financiera de vivienda o su abreviatura, EFV. En cuanto a su capital social y sus certificados de capital, este estará representado precisamente por dichos certificados en relación a los aportes de cada uno de los partícipes de la EFV, ya que no podemos hablar de socios propiamente dicho, sino de participantes. El valor nominal de cada certificado de capital debe además estar establecido en la escritura de constitución y en los estatutos de la sociedad. Aquí nuevamente esa discusión, ¿no? De si se le va a dar un trato de sociedad anónima o se le va a dar un trato similar al de SRLs. La respuesta pues la tiene ya desde la antigua conformación de mutuales, que en todo lo atingente a responsabilidad asumen la lógica de una sociedad de responsabilidad limitada y lo propio en cuanto a su estructura y funcionamiento, sin convertirse por ello en una sociedad comercial. Siguen siendo sociedades de apoyo mutuo o entidades ligadas más a servicios casi de beneficencia, ¿no? De carácter financiero, que eso tiene sus particularidades. En el caso del certificado de capital, le otorga a cada participante la calidad de socio, y ahí nuevamente la ley de servicios financieros comete un exabrupto respecto a las categorías de sociedades, ya que éstas no se encuentran refrendadas en el mandato del Código de Comercio. Y al tenedor del certificado le otorgan el derecho de voz y derecho a voto, independientemente del número de certificados de capital, razón por la cual se vincula más hasta a la lógica de las SRLs dentro de las previsiones normativas de nuestro Código de Comercio. También se impone una limitación, en el entendido de que un aportante de capital dentro de una EFV no puede concentrar más del 0.2% del capital social representado en sus certificados de aportación. Esto sobre todo porque acá no interesa o no afecta el hecho de que llegue a haber un aporte mayor o un aporte menor, pero aún así, para evitar cualquier tipo de control o para evitar cualquier tipo de presión o influencia dentro de los órganos de decisión de la EFV, ex mutual, se impuso esta limitación, que no se llega a justificar del todo por parte de la reguladora financiera y menos los proyectistas de la ley. Además, en el caso de los participantes de las FVs, el hecho de que obtengan su certificado de aportación ya les confiere el derecho a voz y el derecho a voto, siendo este último indelegable. No pueden transferirlo a terceras personas. Lo que sí, eventualmente, bajo ciertas circunstancias de impedimento, podrán requerir o podrán optar por un poder de representación, un poder especial que le otorgue temporalmente o de forma momentánea a un tercero la posibilidad de representarlos en la emisión de su voto, y que además dicho apoderado preferentemente sea otro socio u otro partícipe, perdón, de la EFV con su correspondiente certificado de capital o certificado de aportación. Pueden ser además tenedores de certificados de capital solo personas naturales, y eso también trajo consigo algunas consecuencias o efectos en las mutuales. En algunas mutuales se reconocía la participación como socios o partícipes de la mutual a empresas, circunstancia que, de acuerdo a la ley de servicios financieros, ya no es posible. Por ese motivo, algunas de las mutuales tuvieron que cambiar o transformarse a banco pyme para poder seguir operando o poder seguir desarrollando sus operaciones en el mercado. En el caso de los tenedores de certificados de capital,
Estos pueden obtener préstamos de la entidad financiera de vivienda siempre y cuando el destino de dichos créditos o el destino de dicho préstamo sea también una circunstancia ligada a un hecho de vivienda, ya sea construcción, remodelación, ampliación u otros que pudieran acreditarse a objeto de obtener los créditos correspondientes. La emisión de nuevos certificados de capital será reglamentada además por ASFI para corroborar el ingreso de nuevos aportantes o nuevos partícipes de la entidad financiera de vivienda. Veamos ahora a las IFDs. No sé si tienen antes, sin embargo, alguna consulta respecto a las EFVs. Por mi parte no, doctor, todo claro. Perfecto. Igualmente, doctor. Muy bien. Veamos a las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo. Las IFDs son el símil privado o el equivalente privado de las entidades financieras públicas de desarrollo. Este tipo de institución, que ojo, se constituye bajo una forma de organización sin fines de lucro, busca prestar servicios financieros con un enfoque integral, que va incluido sobre todo un parámetro de gestión social o gestión productiva para incidir en el progreso económico y social de los sectores que ha dado preferencia o ha identificado el mandato constitucional, sobre todo lo referido a el pequeño productor agropecuario, piscícola, forestal, maderable y no maderable, y la micro y pequeña empresa, sobre todo aquella empresa que se ubica en área rural o periurbana. Este tipo de instituciones se suelen caracterizar por definir un objetivo específico de financiación a un sector determinado de la población. Tal es el caso, por ejemplo, de una IFD que de pronto la conocen, se llama ProMujer, cuyo énfasis se pone de manifiesto en los emprendimientos liderados por mujeres y para beneficio de mujeres, preferentemente madres o clubes de madres o mujeres solteras o eventualmente mujeres con hijos pero solteras y otras circunstancias en las cuales se les brinda soporte para emprendimientos de orden comercial, de orden empresarial, en la línea de pequeños servicios o pequeñas empresas y la posibilidad de su crecimiento posterior. En todo caso, la IFD busca sobre todo un soporte de gestión social y técnica y no solo la otorgación de recursos para financiación, ¿no? Como vamos a acreditar en un instante. En este caso, las IFDs se constituyen siempre con una duración indefinida, pero puede proceder su disolución y liquidación en el caso de que se encuentren en una situación sobreviviente que impida el desarrollo de sus actividades con normalidad. Las IFDs, al ser entidades sin fines de lucro, se constituyen bajo trámites ante la gobernación para la obtención de su personería jurídica en el desarrollo de su proceso de constitución y la correspondiente obtención, siempre sujeto a las previsiones de la Ley de Servicios Financieros, la Ley de Personalidades Jurídicas, para verificar si la entidad tiene presencia en un departamento o en más de un departamento, debiendo llevar a cabo los trámites ante el ex Ministerio de Autonomías, hoy parte integrante del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Respecto a los trámites que se llevan a cabo para este tipo de instituciones, cuyo trámite principal se efectiviza ante la gobernación de cada departamento donde vayan a desarrollar sus labores cotidianas. La autorización de funcionamiento, fiscalización, control y supervisión va a ser todavía una competencia privativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de ASFI, entendiendo que la variante acá se da respecto a su constitución en un régimen de labores de la gobernación, ¿no? Como hemos visto, en el caso de las entidades de intermediación financiera tradicional, banca, y en el caso de las sociedades cooperativas, todas parten del proceso de solicitud de constitución o la autorización de constitución. Una IFD, lo propio, tiene que solicitar a ASFI permiso para constituirse. Cuando ASFI se lo otorga, corresponderá luego a iniciar o continuar sus trámites de constitución
ante la gobernación de cada departamento para la obtención de su personalidad jurídica o el reconocimiento de su personalidad jurídica. Una vez que ese trámite ha culminado, retornan con ASFI, pero esta vez ya para la obtención de su licencia de funcionamiento, ¿no? La variante con las otras dos modalidades que hemos visto para banca tradicional y para sociedades cooperativas está dada por la participación del Departamento de Personalidades Jurídicas de cada gobernación, ¿no? Que son los responsables de verificar y constatar que la entidad ha cumplido con todos los requisitos para el reconocimiento de su personalidad jurídica y por ende el que puedan operar dentro del mercado. Si es que una IFD tiene presencia en más de un departamento, también tendrá que llevar a cabo el trámite correspondiente ante el ex Ministerio de Autonomía, hoy una secretaría dentro del Ministerio de la Presidencia. Cerramos con las entidades financieras comunales o la denominada banca comunal. Esta es una forma de entidad de intermediación financiera creada por el sector al cual se destina el financiamiento. Todos los otros casos que hemos manifestado están ligados a la empresa que va a proporcionar o la entidad que va a proporcionar recursos a la población en general o a un sector de la población. Pero cuando llegamos a lo que es la banca comunal, esta se origina en el sector que va a ser beneficiado por el mecanismo de financiación. En este caso, se requiere que la organización o creación de banca comunal descanse en la organización gremial de productores u otros sectores legalmente constituidos. Eso sí denota que tengan que tener algún tipo de estructura o que tengan que responder a algún tipo de organización gremial o representación de los intereses del sector en particular, ¿no? Pequeños productores, etc. Que además van a ser los constituyentes de capital comunal en calidad de donación. O sea, tienen que aportar montos de capital que luego van a ser los que garanticen las operaciones realizadas por la banca comunal. Esto como un requisito imprescindible de conformación de su capital social y que vaya a destinarse a la financiación de la actividad de sus propios miembros. En otras palabras, la banca comunal nace con el aporte de los propios y futuros beneficiados de sus actividades, que luego podrá financiar la actividad tanto de sus miembros como eventualmente de terceros productores, siempre y cuando goce de la autorización emitida por ASFI para tal circunstancia. La entidad financiera comunal o la banca comunal se constituye siempre con una duración indefinida. Procede, sin embargo, su disolución cuando ya no le sea posible enfrentar las situaciones financieras que pretendía llevar a cabo o cuando reduzcan los niveles de garantía para las mismas, ¿no? Y que imposibiliten la consecución de sus fines. En el caso de la constitución de entidades de esta naturaleza y la obtención de su personería jurídica, se rige por la previsión de la Ley 393 y por las disposiciones reglamentarias que se emiten para el efecto. La autorización de funcionamiento sigue siendo una tuición específica y privativa de ASFI, pero en lo concerniente a la obtención y registro de su personalidad jurídica como entidades financieras comunales, luego de que ASFI les haya autorizado dicha constitución, tendrá que ser otorgada mediante la determinación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas si pretenden realizar sus operaciones en más de un departamento. Cuando las operaciones de estas entidades o banca comunal no vayan a trascender límites departamentales, su constitución y obtención de personalidad jurídica va a ser mediante un trámite a efectuarse ante el gobierno autónomo departamental, mediante la otorgación y registro de dicha personalidad como institución financiera comunal, ¿no? Comparten, por lo tanto, ese criterio con las IFDs.
con la diferencia de que a nivel nacional, cuando tienen presencia en más de un departamento, la autorización les es concedida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y no por el Ministerio de Autonomía. Ya la siguiente clase vamos a abordar todo lo referido a los servicios financieros autorizados, en lo que concierne a actividades u operaciones activas, operaciones pasivas, operaciones contingentes u operaciones de servicios. Cuando nos referimos en lo concerniente a operaciones activas, estamos haciendo alusión a un tipo de operación específica dentro del sistema financiero, ¿no? Que se conoce la terminología apropiada para referirse a ellas, dentro de lo que son operaciones activas, son las operaciones de colocación. Estamos haciendo alusión sobre todo a los créditos. Y en el caso de las operaciones pasivas, en los que la obligación la tiene más bien el banco de devolver los rendimientos pactados, son las operaciones de captación. En este caso nos estamos refiriendo a las operaciones de servicios, perdón, las operaciones de depósitos o destinadas a ahorro. En lo que concierne a operaciones contingentes y de servicios, son operaciones que podemos identificar o que pueden propiciarse respecto a operaciones activas que se unen a operaciones contingentes o también operaciones de servicios que pueden vincularse a operaciones activas como también a operaciones pasivas. Por ejemplo, en el tema de los servicios u operaciones contingentes vinculadas a operaciones pasivas u operaciones activas, está el manejo contable de parte del banco o de la entidad de intermediación financiera, entendiendo que ya sea para ahorros, depósitos o créditos, el banco o la entidad de intermediación se encarga de la gestión contable de los flujos de capital que se propician como parte de la operación. Y en el tema de servicios vienen a ser añadidos que se vinculan a lo que es una operación pasiva, sobre todo, y eventualmente algunas operaciones activas. En el tema de servicios entra en juego, por ejemplo, la obtención de seguros, los seguros de desgravamen u otros, seguros de vida, seguros de accidentes y otras circunstancias, o bien los servicios de flujo de caja, también los servicios de caja de seguridad para custodia de activos y otros que pueden ir aparejados a las operaciones que realizan las entidades de intermediación financiera. Servicios que necesariamente tienen que estar claramente identificados en el momento de que ASFI nos entregue nuestra licencia de funcionamiento, ¿no? Aspectos que vamos a profundizar ya el día de mañana. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto, chicas, para que de ahí también aclaremos lo que va a significar la siguiente etapa de la práctica que estamos realizando. No, doctor, al menos conmigo todo bien. Perfecto. Más allá del memorial de constitución, de solicitud de autorización de constitución, como hemos visto, respecto al procedimiento que se maneja ante el regulador, ante ASFI, sabemos que tenemos que atravesar en tres etapas. La etapa que estamos llevando a cabo es la primera. La segunda etapa la vamos a efectivizar de forma grupal en lo que concierne a la formalización de constitución. Esto va a involucrar en este caso la redacción de su escritura de constitución. De los diferentes ejemplos que están trabajando o de las diferentes formas de constitución de banco múltiple, pueden elegir una de ellas o una nueva, dependiendo de ustedes, y ya de manera grupal efectuar o redactar su escritura de constitución, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Servicios Financieros inicialmente y luego en lo concerniente a la reglamentación
compuesta en el libro primero, título primero, capítulo primero y sección segunda, para luego proceder con el registro ante Fundempresa, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo grupal va a consistir en la elaboración de su escritura de constitución, ¿no? La que va a ser protocolizada y entregada a Fundempresa. En este caso, solo les voy a pedir la escritura, no los otros trámites, porque de seguro ya los han visto en el régimen, en su materia de derecho comercial. Es simplemente para refrendar un poco la diferencia entre la conformación de una sociedad anónima de régimen general a una sociedad anónima con objeto exclusivo vinculado a intermediación financiera. ¿Esto para cuándo, doctor? Disculpe, yo la verdad es que he empezado recién a hacer el memorial de Constitución el día de hoy. Así que no sé para cuándo tendríamos que pasar a la parte grupal. La parte grupal tenía previsto de que pueda ser entregada hasta el día jueves, ¿no? Vamos a ver enseguida si es que se confirma esa fecha o si manejamos un plazo un poco mayor para la entrega de esa parte del trabajo grupal, porque después también tendremos que llevar a cabo la otra solicitud, la solicitud de otorgación de licencia de funcionamiento, la tercera etapa, que ahí vamos a volver a un criterio de trabajo individual en base a la primera autorización que estaban ante ASFI. Bueno, gracias, doctor. No hay de qué, Tamara. Depende de ustedes, chicas. ¿Mantenemos la fecha de entrega del trabajo grupal hasta el jueves o movemos la fecha al día viernes o sábado a más tardar?